Muy buenas, espero que se encuentren muy bien en el momento en el que estén viendo este video. Vamos a comenzar entonces con la clase número 4, que corresponde a la segunda parte de la materia que clasifiqué como triángulos. Ya, obviamente todo esto está un poco mezclado, circunferencias con triángulos y otras figuras geométricas, pero eso no, no nos debe afectar de nuestro objetivo. Vamos entonces con los contenidos de esta clase. Vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a pasar a hablar acerca de las transversales de gravedad de un triángulo, que fue la última construcción que, que el último elemento del triángulo que todavía no hemos definido ni revisado, ¿ya? Y luego, una vez que pasemos sobre las transversales de gravedad, vamos a empezar a hablar de congruencia de triángulos, construcciones de triángulos con los criterios de convergencia. Em, Estos teoremas varios los vamos a ver en la siguiente clase, ya esto no aquí, esto lo dejé para la siguiente clase, en donde ya empezamos a ver las circunferencias y todos los asuntos relacionados a ello. Y finalmente vamos a cerrar, como ya es costumbre, con los conceptos clave. Algunos conceptos claves que ustedes tienen que recordar sí o sí hasta el final del curso por lo menos. Vamos entonces. Ya, pero antes de partir con la introducción, vamos a revisar la pauta de la tarea 3, ya que la pauta de la tarea 3 es un poco extraña quizás, pero bueno, este es el dibujo que yo hice, lo hice utilizando algunas herramientas computacionales. Como les comenté, ustedes podían usar la que ustedes tuviesen a mano. Pero decidí hacerla de esta forma porque esto se los voy a subir al aula, entonces en el momento en que ustedes estén viendo esta clase van a tener acceso a este elemento, a esto que estoy yo mirando aquí. Y la gracia es que a pesar de que aquí se ve una ensalada de circunferencias y de trazos para todos lados, en realidad esto ustedes lo pueden ordenar un poquito. Si se van aquí en el Adobe Reader o en cualquier lector de PDF que ustedes tengan, eh, les va a aparecer alguna pestañita de capas. Ya ahí en las capas están definidos los elementos. Ya entonces las alturas aparecen y desaparecen. ¿Ya? O sea, yo las puedo dejar no visibles, visibles. Entonces las alturas son esas 4 que están en verde. ¿Ya? Para la construcción de la altura se necesitan una cierta circunferencia, ¿cierto? Esas circunferencias están en verde con rayas punteadas, que son las que estoy eliminando y poniendo ahora. Las bisectrices están en líneas rojas, ¿cierto? Tenemos nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisectrices. La construcción de las bisectrices se hace con estas circunferencias punteadas rojas. Tenemos también las simetrales en color amarillo. Y la construcción de las simetrales se hace con la circunferencia amarilla. Entonces, si es que ustedes quieren revisar cuáles son los pasos para la construcción de las alturas o las circunferencias para la construcción de las alturas, dejan solamente activado esto, ¿cierto? La idea es que ustedes realicen esto. Esta la pauta solamente se las voy a subir para que ustedes puedan observar que todo calza, ¿ya? Pero no un paso a paso, porque los paso a paso ya los deberían tener ustedes más o menos, más o menos claros de acuerdo a lo que hemos visto en la materia del curso. Ya ustedes se entretienen haciendo esta obra de arte. Y finalmente tenemos todas las circunferencias en color azul. La circunferencia inscrita, la circunscrita y las exinscritas en los tres lados del triángulo. ¿Ya? Eso respecto a la pauta. Este documento va a estar subido al aula. Vamos entonces ahora sí con la introducción. La introducción van a ser los objetivos de esta clase. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a tratar de comprender la construcción de las transversales de gravedad. ¿Ya? Vamos en realidad a ver solamente la definición, porque la transversal de gravedad es un elemento bastante sencillo del triángulo. Vamos a comprender los criterios de congruencia de triángulos. Y finalmente vamos a comprender la construcción de triángulos elementales en base a criterios de congruencia. ¿Ya? Entonces, a partir de los criterios de congruencia, vamos a comenzar la construcción de triángulos. Vamos entonces con las transversales de gravedad. La definición es, en realidad, si yo tengo un vértice, la transversal de gravedad es aquella recta,
que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Entonces, para la construcción de las transversales de gravedad, yo lo primero que tendría que hacer es hallar los puntos medios. ¿Y los puntos medios con qué método los encontramos? Claro, con las simetrales. ¿Ya? Entonces, no hay construcción de las transversales de gravedad, sino que las transversales de gravedad se hallan cuando uno encuentra las simetrales. Una vez que yo tengo las simetrales perpendiculares, dividiendo los trazos a la mitad, voy a tener los puntos medios, que van a ser MA, MB y MC, y con estos MA, MB y MC puedo trazar las transversales de gravedad uniendo el vértice opuesto con el lado opuesto. ¿Ya? De esa forma nosotros vamos a encontrar las transversales de gravedad de un triángulo. Súper sencillo. Las transversales de gravedad, como ya es costumbre, se intersectan en un punto central que se denomina centro de gravedad. ¿Ya? Otro nombre que recibe la transversal de gravedad es el nombre de mediana. ¿Ya? Entonces, por eso es que todo esto empiezan con M, por mediana. Las transversales de gravedad son concurrentes en un punto que vamos a denominar punto G, y a G le vamos a llamar el centro de gravedad del triángulo ABC. ¿Ya? Entonces, si es que imagínense que este triángulo fuese una lámina de acero de material homogéneo. Si es que yo pudiese hacer, digamos, equilibrio en el punto, en el centro de gravedad de este triángulo, si yo pudiese poner un lápiz precisamente en el centro de gravedad del triángulo, el triángulo se podría mantener perfectamente horizontal. ¿Ya? Podría permanecer totalmente equilibrado. Lo mismo que si yo coloco el lápiz acostado, pero en esa línea. Si que yo coloco el lápiz acostado en esa línea, entonces estaría también obteniendo el centro de gravedad, o sea, estaría también equilibrando el triángulo. Siempre y cuando esté hecho de material homogéneo, eso lo van a ustedes ver en sus cursos de física más adelante. La demostración del teorema que acabamos de revisar acerca de que este es el centro de gravedad la vamos a revisar más adelante porque necesitamos algunos otros conceptos para poder revisarla. ¿Ya? Entonces esta demostración la vamos a dejar pendiente. Vamos entonces con la médula de esta clase, la congruencia de triángulos. ¿Qué significa que dos triángulos sean concurrentes? Congruentes, perdón, congruentes. Dos triángulos van a ser congruentes si es que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. ¿Ya? Todos sus lados y todos sus ángulos tienen que ser iguales. No sirve que tengamos un triángulo que sea con todos los lados iguales, pero que sea, o sea, con todos los ángulos iguales, pero que sea un cachito más grande. ¿Ya? Eso no sirve. Entonces, si es que yo tengo un triángulo que tiene que cumple con estas propiedades, entonces yo puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. Ahora, ¿qué otro tipo de construcciones son congruentes o qué tipo de figuras geométricas son congruentes sin ser exactamente iguales? Las simetrías. Si yo tengo un triángulo y tengo el simétrico de este triángulo, estos dos triángulos también son congruentes. ¿Ya? Porque por definición, cuando yo limito todos estos elementos, finalmente eh, la- los mismos ángulos, digamos, este sería el alfa prima, este vendría siendo el beta prima y este vendría siendo el gamma prima, ¿ya? En realidad este vendría siendo el beta, este sería el alfa y ese sería el gamma, alfa, beta y gamma. Al final todos los lados correspondientes siguen siendo iguales y todos los ángulos correspondientes siguen siendo iguales. Ya en este caso vamos a estar hablando de ángulos y lados correspondientes, que vendrían siendo aquellos que son iguales. ¿Ya? Porque obviamente la simetría me cambia el orden en el que yo numero, digamos, o defino los ángulos y los lados, pero tenemos que fijarnos en que estos son los lados y ángulos correspondientes.
Sin embargo, a pesar de que yo tengo que tener todos los lados y todos los ángulos iguales para que sean dos triángulos congruentes, la comprobación únicamente de algunas igualdades nos va a permitir concluir que estos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a enunciar unos llamados criterios de convergencia que a partir de solamente algunos elementos de un triángulo nos van a permitir, nos van a permitir decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces vamos a revisar la igualdad de solamente tres elementos de un triángulo y de esa forma saber si estos elementos son congruentes o no. Otra forma de verlo es que los criterios de convergencia enuncian que dados ciertos elementos, o sea, dado dos lados y un ángulo, por ejemplo, es posible construir un único triángulo o simetrías de ese triángulo, como ya lo discutimos recién, ¿cierto? Los triángulos que son simétricos también son congruentes. Ahora, esto es súper importante que lo tengamos. Desde este momento, entonces, vamos a empezar a trabajar con cuatro tipos de construcciones, con cuatro elementos de construcción, digamos. Una regla, obviamente, para el trazado de rectas y el compás para el trazado de circunferencias. Con esto ya venimos trabajando, ¿cierto? Hasta la clase 3 teníamos esto. Pero ahora, dado que vamos a empezar a hablar de magnitudes de ángulo y magnitudes de lado, vamos a añadirle un transportador para la medición de ángulos y vamos a añadir una regla graduada para la medición de longitudes. Entonces ahora yo voy a poder decir este trazo mide C con la regla y yo voy a poder decir este ángulo mide alfa con el transportador. ¿Ya? Entonces vamos, no, añadimos estos dos elementos a nuestra caja de herramientas posible para poder hacer construcción. Vamos con el primer criterio lado, ángulo, lado. Estos criterios ustedes seguramente ya los tienen que haber revisado en sus cursos de matemática de la enseñanza media, pero están aquí para que los repasemos y los vayamos asentando. Dados dos triángulos ABC y A'B'C', se dice que ambos triángulos son congruentes si y solo si B es igual a B', C es igual a C' y alfa es igual a alfa'. Ya esto está, digamos, al revés. El alfa debería ir aquí al medio. ¿Por qué? Porque es súper importante que nosotros seamos conscientes de que el criterio es lado, ángulo, lado, no lado, lado, ángulo. Ya este criterio es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ángulo, si tenemos que estos dos triángulos tienen un ángulo igual a otro ángulo, ¿cierto? Alfa es igual a alfa', y aparte tenemos los dos lados correspondientes a ese mismo ángulo, por lo tanto tiene que ser el B y tiene que ser el C, acá tiene que ser B' y tiene que ser C', entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Este criterio está enunciado de esa manera. Lado, después el ángulo entre estos dos lados y el otro lado. ¿Ya? Obviamente también va a ser congruente un triángulo en donde nosotros tengamos C igual a C', beta igual a beta' y A igual a A', ¿cierto? Porque tenemos el lado C, tenemos después el ángulo beta y tenemos después el lado A. Solamente estamos haciendo un cambio de una rotación, digamos. Entonces, en lugar de pensar en estos elementos de acá, yo estoy pensando en los elementos siguientes, en los tres elementos siguientes que componen el triángulo. ¿Bien? Vamos a ver entonces la construcción de este triángulo. ¿Ya? Dados dos lados y el ángulo el ángulo entre ellos, ¿cierto? Dadas las longitudes del lado B, del lado C y del ángulo entre ellos, vamos a construir el triángulo ABC. ¿Cuál es la idea de las construcciones? Que nosotros, limitando estos elementos, vamos a tener siempre el mismo triángulo o triángulos congruentes a él. Entonces, esta es la cantidad mínima de elementos, o sea, esta cantidad de elementos es la mínima necesaria para poder construir un triángulo y no infinitos triángulos. O sea, con los lados B y C solamente yo puedo construir infinitos triángulos, pero si yo le sumo el ángulo alfa, yo podría construir solamente un tipo de triángulo.
partamos con la construcción, entonces sin darnos más vueltas. Vamos a copiar este ángulo alfa, lo vamos a copiar en nuestra hoja de trabajo. ¿Ya? El ángulo alfa siempre va con el vértice A. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros copiamos el ángulo alfa, vamos a definir en primer lugar el punto A como el origen de este ángulo, ¿cierto? Entonces, definimos el origen A y además definimos estas dos semirrectas L1 y L2. Ya también podríamos haberlas definido como rectas, que no nos importa que estas sigan hacia el otro lado. Entonces, primero copiamos este ángulo. ¿Qué instrumento estamos usando aquí? El transportador. El transportador y seguramente una regla para construir estas dos rectas. Seguido de esto, sobre L2, que vendría siendo esta línea de aquí abajo, vamos a copiar C. Entonces tomamos la regla, medimos cuánto vale C y lo copiamos aquí encima de la L2, ¿cierto? Desde A y con ello definimos el punto B, ¿cierto? Siempre tenemos que definir el punto B porque el trazo de longitud C es el trazo AB y no otro. ¿Ya? Entonces ustedes se imaginarán, hacemos lo mismo, ¿cierto? Vamos a tomar luego el trazo B lo medimos aquí y lo vamos a copiar acá. Lo vamos a copiar sobre la L1. Entonces sobre L1 y desde A se copia B, se copia la longitud B, definiendo el punto C. ¿Ya? Y como punto final para terminar esta construcción, unimos con la recta L3 los puntos B y C. Y con eso queda totalmente definido nuestro triángulo ABC. Si se fijan, yo tengo solamente un triángulo posible de construir, solamente puedo construir otros triángulos que sean congruentes con a este, ¿cierto? Simetrías respecto del origen o simetrías respecto la, de la, de un eje. ¿Ya? Vamos con el segundo criterio ángulo, lado, ángulo. De la misma manera, este criterio está pensado para un lado y los dos ángulos que tienen como rayo o como lado, uno es el lado el lado que corresponde a la longitud que se nos está dando. ¿Ya? Entonces, si yo en este caso tengo que estos dos triángulos tienen alfa igual a alfa prima, ángulo, c igual a c prima, lado, y beta igual a beta prima, ángulo, ¿cierto? Pero yo perfectamente podría tener beta igual a beta prima, a igual a prima y gamma igual a gamma prima. Es decir, la longitud de un lado y los dos ángulos que comparten ese lado. ¿Ya? Entonces tengo un lado y los dos ángulos que comparten este lado. Vamos a ver la construcción utilizando este criterio. Vamos entonces a utilizar el lado C y vamos a utilizar las medidas del ángulo alfa y del ángulo beta, que vendrían siendo los ángulos que están sobre este lado C. Vamos a partir de la misma manera que la construcción anterior. Vamos a copiar el ángulo alfa, lo vamos a copiar en nuestra pizarra de trabajo y lo vamos a colocar aquí. Vamos a definir nuevamente el punto A y las rectas L1 y L2, ¿cierto? Luego, sobre la L2, vamos a copiar el trazo C o la longitud del trazo C. Entonces tomamos la regla, medimos aquí y lo copiamos acá, ¿cierto? Entonces con eso tenemos definido el punto B, ¿cierto? Hasta aquí vamos igual que la construcción anterior. Y ahora vamos a tomar el ángulo beta y lo vamos a copiar acá, ¿cierto? Este ángulo beta, vamos y lo copiamos sobre el punto B. Entonces vamos a obtener
ese ángulo beta. Definimos la recta L3 que viene de construir el ángulo beta en este punto. Y la recta L1 la vamos a extender todo lo posible hasta que hallemos la intersección. Y en esta intersección vamos a encontrar el punto C, ¿cierto? Entonces, encontrando el punto C, tenemos finalizada nuestra construcción porque ya tenemos listo nuestro triángulo. ¿Ya? Vamos con el tercer criterio, criterio LAA, lado, ángulo, ángulo. Este criterio nuevamente parte de la base de que nosotros tenemos un lado, por ejemplo el lado C, y tenemos los ángulos correspondientes a los dos ángulos siguientes de acuerdo a la regla de la mano derecha, digamos. O sea, tengo C, tengo beta y tengo gamma. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, A, voy a tener gamma y voy a tener alfa. ¿Ya? Siempre en ese orden. A, gamma, alfa. C, beta, gamma. Y B, alfa, beta. ¿Ok? Entonces, si es que un triángulo cumple con que C es igual a C', beta es igual a beta' y gamma es igual a gamma', esta es cantidad suficiente de datos para decir que estos dos triángulos son congruentes. Vamos entonces con la construcción. Vamos a copiar el trazo C nuevamente y vamos a definir los puntos A y B en los extremos de este trazo que nosotros hicimos aquí. Posterior a esto vamos a copiar el ángulo beta, este de aquí es el ángulo beta, con lado AB y vértice B. ¿Ya? Entonces vamos a copiar este ángulo beta y para ello tenemos que definir la recta L1. Luego vamos a tomar el ángulo gamma y lo vamos a colocar en algún punto por acá. ¿Ya? Lo vamos a colocar en algún punto, o sea, vamos a tomar el ángulo gamma y lo vamos a poner en algún punto por ahí. ¿Ya? Para poder hacer esta construcción, yo lo que necesito primero es definirme un punto en esta recta. Por lo tanto, vamos a decir que X es un punto en L1, tal que X es distinto de P. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta recta L1 y vamos a definir un punto por aquí, por ejemplo. Y ahora sí, tengo un punto que va a ser el vértice de mi ángulo. ¿Ya? Porque yo para definir un ángulo tengo que tener un vértice definido. Entonces, este ángulo gamma, vamos y lo copiamos acá. Esto es lo que se hace en este paso. ¿Cierto? Yo copio el ángulo gamma en esta posición. Recordemos que acá abajito está el ángulo beta. Para poder definir el ángulo gamma, genero la L2, ¿cierto? Esta recta que está aquí dibujada. ¿Qué sigue de esto? Si se fijan, esta recta L2 no pasa por A. Por lo tanto, no puedo decir que la construcción está finalizada a pesar de que yo tengo un triángulo. Yo tengo un triángulo que no es congruente con el que se me está pidiendo. Porque este trazo de aquí es más chico que el trazo C que yo en realidad debiese tener, ¿cierto? Entonces yo lo que necesito es construir una recta paralela a la recta L2 y que pase por el punto A. ¿Ya? Entonces el punto 5 es construir una recta L3 que sea paralela con L2, que es la que definimos recién, tal que A pertenezca a L3. ¿Ya? Tengo que hacer esto por pasos. Yo no me puedo definir un punto X en la recta L1, tal que si yo paso con una recta con ángulo gamma, paso por el punto A. ¿Ya? Esto tiene que ser hecho paso a paso. Las construcciones tienen que ser hechas así, paso por paso, con pasos súper lógicos. Que no quede lugar a dudas de lo que uno está construyendo. Entonces, de esa forma yo tengo acá arriba el ángulo gamma y tengo mi triángulo construido, que vendría siendo el triángulo ABC. Entonces, en la intersección de L1 con L3 voy a encontrar C, el vértice C del triángulo, y así finalizo la construcción de este triángulo utilizando un lado y los dos ángulos siguientes. ¿Ya?
Ahora, como tarea, esto ustedes ya lo debiesen poder hacer, utilizando solamente regla y compás, van a construir una recta, van a darse una recta L y un punto P. ¿Se acuerdan que yo les pedí que construyeran la perpendicular? Ya. Ahora lo que quiero es que construyan la recta paralela, ¿cierto? Y como ustedes conocen el teorema de los ángulos alternos internos, entonces yo lo único que tengo que hacer para construir la recta paralela, digamos que esta es L1, esta es L2 y esta es L3, yo lo único que tengo que hacer aquí es construir la recta perpendicular a L2, ¿cierto? Y de esa forma yo me aseguro que L3 es paralela con L1. ¿Ven? De todas formas se lo pido que lo hagan como tarea. Esto lo vamos a revisar la clase siguiente. La clase de ejercicios, de hecho. Vamos con el último criterio, lado, lado, lado. Este es el criterio más sencillo, que nos dice que si es que un triángulo tiene todos sus lados iguales a otro triángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Nuevamente aplica lo mismo de la simetría, ¿cierto? Si es que yo tengo un triángulo que es simétrico, estos dos triángulos siguen siendo congruentes. Ya, esto es súper sencillo, obviamente todos sus lados correspondientes iguales y estaríamos listos con la congruencia. Vamos entonces a hacer la construcción de este triángulo ABC, dados los tres lados. Sin embargo, antes de comenzar tenemos que definir algunas restricciones. La suma de dos lados tiene que ser mayor al lado restante. Ya la suma de dos lados tiene que ser mayor al lado restante, la suma de los dos lados tiene que ser mayor al otro. Bien. ¿Por qué? Esto lo vamos a revisar dentro de poco. ¿Ya? Esta construcción me facilita mucho definir estas restricciones, ya que prácticamente son un teorema. Si es que no se cumple alguna de estas condiciones, entonces eso no es un triángulo. O sea, yo no puedo tener un triángulo que sea de A igual 1, B igual 1 y C igual a 4. ¿Ya? Imposible, no es posible de tener ese triángulo. Vamos entonces con la construcción y ahí vamos a quedar súper claritos de por qué no puede pasar esto. Se copia un trazo de longitud C definiendo los vértices A y B en sus extremos, ¿cierto? Este paso ya lo hicimos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el trazo B y con radio B y sobre el vértice A vamos a construir la circunferencia C1. ¿Ya? Entonces este trazo B lo copiamos, lo ponemos acá y trazamos la circunferencia C1. ¿Ya? ¿Por qué B? ¿Por qué tengo que colocar B aquí y no A? Eso se lo responden ustedes mismos. ¿Ya? Vamos con la siguiente parte. Vamos a tomar ahora como radio A, vamos a tomar radio A y vamos a construir otra circunferencia sobre el punto B. ¿Ya? Con centro B y radio A vamos a construir la circunferencia C2. ¿Ya? Entonces nos queda esta circunferencia C2. Ahora, tenemos dos puntos de intersección, este punto de acá y este punto de acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que nosotros no tenemos puntos de intersección? Finalmente no se nos va a generar nunca un triángulo, ¿ya? Porque yo no puedo hallar el vértice C. En este caso yo puedo tener un vértice C acá y un vértice C' aquí. Y voy a poder construir un triángulo acá arriba y voy a poder construir otro triángulo acá abajo. ¿Ya? Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen simetría respecto de este eje X, X' que acabo de dibujar aquí. Dado que tienen simetría respecto a un eje, son congruentes. Sus ángulos y sus lados correspondientes son iguales. Pero si es que A más B fuese mayor que C, o sea, fuese menor que C, y aquí está B, y aquí está A. A más B no alcanza a ser C, no alcanza a ser mayor que C. Entonces, si es que yo coloco estos dos radios acostaditos aquí, no voy a alcanzar a intersectar estas dos circunferencias, y yo necesito que se intersecten para poder formar el triángulo. Entonces, por eso es que
se generan estas condiciones iniciales que nosotros habíamos visto para poder construir este triángulo. Siempre es súper, tienen que ser súper claros en sus construcciones de también visualizar estas restricciones, ¿ya? Porque si es que no visualizan las restricciones, es posible que se encuentren con alguna situación de este tipo, en la que ustedes traten de construir algo, pero no se intersecten las cosas o se intersecten en puntos en donde ustedes no esperaban que ocurriera. Siguiendo entonces con la construcción, encontramos el punto C y el C' y podemos trazar el triángulo ABC o el triángulo ABC'. ¿Ya? Estos dos triángulos, como ya les dije anteriormente, son congruentes entre sí. Y con ello finalizamos la construcción. ¿Ya? Tarea entonces. Primero, construir el triángulo ABC, dados el ángulo alfa, el lado A y el lado B. ¿Ya? Segundo, construir el triángulo ABC, dados B, H sub C y A. Ojo, aquí H sub C no es que le estén dando la perpendicular, sino que lo que le están dando es la longitud del trazo. ¿Ya? Entonces le están dando la longitud HC. Y ustedes la construyen de forma perpendicular al lado correspondiente, ¿cierto? Al lado C. Usen las propiedades de la altura para poder construir este triángulo. Tercero, demuestre que las diagonales de un rectángulo son iguales. Esto es relativamente sencillo. Ustedes toman un rectángulo y demuestran que esto es igual a esto. Utilicen los teoremas que hemos visto hasta ahora. Hay un teorema por ahí que les puede resultar súper útil. Cuarto, construir el triángulo ABC dados el lado C, la resta de los otros dos lados y el ángulo beta. ¿Ya? Ustedes pueden perfectamente trazar todo el triángulo y después enumerar los pasos. Yo creo que esa es la recomendación ideal que yo les hago. Ustedes hagan las construcciones tal cual están hechas aquí en esta diapositiva. Van copiando un ángulo que ustedes se hayan dado, se dan un ángulo, por ejemplo, de 30 grados y mi ángulo alfa es de 30 grados. Me doy el lado A, que son, no sé, 10 centímetros, y el lado B, que son 5 centímetros. Y esto hacen las construcciones tal cual lo hice yo ahora en la diapositiva. Van dibujando y construyendo sus triángulos. ¿Ya? Y una vez que tienen el triángulo construido, van enumerando los pasos genéricos para poder hacer la construcción que ustedes obtuvieran. ¿Ya? Entonces tienen dos tareas. La primera tarea vendría siendo construir la recta paralela, que esa tarea ya está más o menos sencilla. Y finalmente ponerse a revisar esto. ¿Ya? Esto, si es que ustedes quieren, lo podemos revisar durante la clase en vivo que vamos a tener el día lunes, que muy probablemente vaya a ser al mediodía. ¿Ya? Vamos a partir al mediodía y si es que nos alcanzamos a extender a más de la una, a más de las 13 horas, podríamos seguir hasta las 2 probablemente. ¿Ya? Así que reserven el horario entre las 12 y las 14 horas. ¿Ya? Em, Si es que alguno de los dos paralelos tuviese algún problema de horario, que algún otro profe les vaya a hacer clase o alguna cosa durante este horario, me avisan para poder agendar quizás los dos paralelos por separado. ¿Ya? Eso, entonces espero que sigan trabajando en las tareas. Vamos entonces con el cierre de la clase. Los conceptos claves, en principio vimos la transversal de gravedad. Por ahora no la vamos a pescar mucho, ¿ya? Pero la vamos a tener ahí guardadita como concepto para las siguientes clases. Lo más importante de esta clase, criterios de congruencia. ¿Ya? Algunos conceptos sobre criterios de congruencia y lo que yo pienso que es lo más importante para esta clase es lo de las construcciones de triángulos, ¿ya? En base a criterios de congruencia, que nos da el pie para poder empezar a hacer construcciones de triángulos con elementos más sofisticados como podría ser la altura, la resta de los dos lados, etc. ¿Ya? Entonces, tienen material para trabajar.
quedo a la espera de sus consultas. Idealmente las consultas háganlo por los foros, porque por los foros yo así les puedo responder a todos la misma pregunta. Si me preguntan al correo, probablemente no voy a poder responderles a ustedes, o sea, no voy a poder responderles a ustedes las preguntas a todos. Por lo tanto, si es que alguien me pregunta, profe, ¿cómo se hace el 3? O alguna indicación para hacer el 3, le voy a dar esa indicación solamente a él y no a todo el curso. ¿Ya? Seamos eficientes y tratemos de compartir los desarrollos en los foros también. Si ustedes tienen alguna idea de cómo se puede hacer alguno de estos ejercicios, las pueden compartir entre ustedes en los mismos foros. ¿Ya? Ustedes pueden colocarlos ahí para que los discutan en el curso. ¿Ya? La idea es que tratemos de utilizar todas las herramientas de interacción posibles para que podamos aprender entre todos. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.